El aire helado de Boston cortaba la noche, pero el interior del majestuoso Symphony Hall era un hervidero de lujo y expectación. Era la noche de la gran gala anual, y el maestro Leonardo Vargas, director de la prestigiosa Orquesta Filarmónica, no toleraría la más mínima imperfección. Con su traje de diseñador y su mirada de acero, Leonardo era la personificación del éxito y la arrogancia. Mientras daba las últimas instrucciones a su personal en la entrada, su vista se posó en una figura que desentonaba grotescamente con el glamour del evento. Un hombre demacrado, de barba crecida y ropas gastadas, que tocaba un viejo violín con una destreza que Leonardo se negó a reconocer. Para él, solo era una mancha, un mendigo arruinando la fachada de su templo musical. Lo que estaba a punto de suceder, sin embargo, desmoronaría el mundo perfecto de Leonardo y le enseñaría la lección más dolorosa de su vida. «Usted, fuera de aquí ahora mismo», tronó la voz de Leonardo, cargada de desprecio. Se acercó al músico callejero, cuya única respuesta fue levantar la vista, sus ojos revelando una tristeza profunda y agotada. «Este es un recinto de arte, no un refugio para vagabundos. Su ruido molesta a mis invitados y su presencia es una ofensa». El violinista no dijo una palabra. Simplemente bajó la mirada hacia su instrumento, como si fuera su único amigo en el mundo. Los invitados que entraban, envueltos en abrigos de piel y joyas centelleantes, observaban la escena con una mezcla de morbo y aprobación. Se sentían superiores, al igual que Leonardo. El director hizo una seña a seguridad. «Sáquenlo de mi vista, no quiero volver a verlo por aquí». El hombre derrotado comenzó a guardar lentamente su violín. Mientras los guardias se acercaban, el violinista pareció cambiar de opinión. Se detuvo, volvió a sacar el instrumento de su estuche maltratado y lo acomodó bajo su barbilla. Miró directamente a los ojos de Leonardo, no con desafío, sino con una extraña melancolía, como si fuera a compartir un último secreto. Leonardo frunció el ceño, impaciente y furioso por la desobediencia. «¿Acaso no me escuchó? Dije que se largara». Pero antes de que los guardias pudieran ponerle una mano encima, el arco del violinista danzó sobre las cuerdas y una melodía comenzó a flotar en el aire frío de la noche. No era una melodía cualquiera, era una pieza compleja, nostálgica y desgarradoramente hermosa, que silenció los murmullos de la multitud y congeló el corazón del mismísimo director. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Leonardo Vargas se quedó paralizado, no por la belleza de la música, sino por su familiaridad. Al principio, su mente, obsesionada con el control y la perfección, intentó descartarla. Quizás era una pieza clásica que no recordaba, una imitación barata de algún gran maestro. Pero la melodía seguía fluyendo, tejiendo una historia que solo él conocía, una historia enterrada bajo años de éxito, orgullo y una culpa que lo carcomía en silencio. Esa culpa tenía un nombre: Mateo, su hermano menor. Mateo había sido el verdadero genio de la familia, un prodigio del violín cuyo talento natural superaba con creces la disciplina férrea de Leonardo. Pero Leonardo, cegado por la envidia y el deseo de cumplir las expectativas de su padre, lo había presionado sin piedad. «No eres lo suficientemente bueno, puedes hacerlo mejor, estás desperdiciando tu don». Esas habían sido sus palabras constantes. La presión se había vuelto insoportable. Una noche, después de una discusión terrible en la que Leonardo le gritó que nunca sería nada sin su guía, Mateo, con apenas 17 años, hizo su maleta, tomó su violín y desapareció sin dejar rastro. Se fugó, dejando atrás una nota simple: «Voy a buscar la música que no necesita tu aprobación». Eso había sido hace 15 años. 15 años en los que Leonardo había escalado a la cima del mundo musical, pero cada aplauso, cada crítica favorable resonaba en el vacío que había dejado su hermano. Había contratado investigadores privados, había gastado una fortuna buscándolo, pero Mateo se había desvanecido como un fantasma.
La perfección que Leonardo proyectaba al mundo era una armadura para ocultar su fracaso más grande, la herida abierta de haber perdido a la única persona que realmente importaba. Ahora, esa melodía prohibida, esa composición íntima que habían creado juntos en las tardes de su adolescencia, resonaba en la entrada de su teatro. Era su secreto, su pacto, un lenguaje musical que solo ellos dos entendían. Cada nota era un recuerdo, cada compás una conversación perdida en el tiempo. Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se le escapó de los pulmones mientras su cerebro luchaba por conectar lo imposible. ¿Cómo podía ese vagabundo, ese despojo de la sociedad, conocer la melodía más secreta de su alma? Su mirada, antes llena de arrogancia, ahora estaba inundada de una confusión aterradora. La música seguía, cada nota un martillazo en la puerta de su memoria, derribando los muros que había construido con tanto esmero alrededor de su corazón. Para el violinista, a quien la calle había bautizado simplemente como Daniel, esa melodía era su único ancla a la vida que había abandonado. Durante 15 años había vagado de ciudad en ciudad, durmiendo en albergues, comiendo de la caridad y aferrándose a su violín como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Había adoptado un nuevo nombre, una nueva identidad, todo para escapar del fantasma de la perfección que su hermano mayor había impuesto sobre él. Mateo Vargas, el niño prodigio, había muerto esa noche que se fue de casa. En su lugar nació Daniel, un hombre libre que solo tocaba para sí mismo, para no olvidar quién era, para mantener viva la única conexión pura que recordaba, la música que había creado con Leo antes de que la ambición lo envenenara todo. Esa noche, el frío y el hambre lo habían llevado a la entrada del Symphony Hall. No buscaba limosna, solo el calor de las luces y la cercanía con un mundo que una vez fue suyo. Cuando vio a Leonardo, tan imponente y exitoso, sintió una vieja herida abrirse. No esperaba que lo reconociera. ¿Cómo podría? El tiempo y la vida en la calle habían tallado un rostro irreconocible. La humillación pública, los insultos, el desprecio en los ojos de su propio hermano fueron como sal en esa herida. Se sintió derrotado, listo para desaparecer una vez más. Pero entonces algo se encendió dentro de él. Una chispa de rebelión, un deseo de decir adiós a su manera. Decidió tocar esa pieza, su sonata, como un último mensaje a través del tiempo. Mientras sus dedos se movían con una maestría que la mugre no podía ocultar, no tocaba para los ricos invitados ni para el arrogante director. Tocaba para el recuerdo del niño que había sido, para el hermano que había amado. Cada nota era una lágrima por lo que habían perdido. Era un lamento por la hermandad rota, una oda a los sueños que se habían hecho cenizas. No esperaba ninguna reacción. Para él era simplemente un monólogo, la última página de su diario musical antes de desaparecer de nuevo en el anonimato de la ciudad. No sabía que esa melodía no era un monólogo, sino un grito que estaba a punto de ser escuchado, un grito que atravesaría 15 años de silencio y distancia para golpear directamente en el corazón de la única persona en el mundo que podía entenderlo. Leonardo caminaba de regreso al vestíbulo, con el eco de sus propias órdenes resonando en sus oídos. Se sentía satisfecho, había restaurado el orden, había eliminado la mancha. Pero entonces la melodía lo alcanzó. Al principio fue un susurro, una brisa musical que se colaba por las puertas de cristal. La ignoró, debía ser el viento o la imaginación jugándole una mala pasada. Pero la melodía no se fue, creció en intensidad, clara y persistente, una corriente que lo atraía de vuelta hacia la noche. Se detuvo en seco, con la mano en el pomo de la puerta de su oficina. Los acordes eran inconfundibles, la estructura era única. Era una mezcla de melancolía clásica y una pasión casi salvaje que él conocía íntimamente. Su corazón comenzó a latir con una extraña arritmia. Cerró los ojos y la imagen de un adolescente con el pelo revuelto y una sonrisa traviesa apareció en su mente. Era Mateo, sentado en el desván de su casa de la infancia, con el violín en sus manos. «Leo, escucha esto», le decía. «Es como si el alma intentara hablar sin palabras».
Juntos habían pasado meses perfeccionando esa pieza. La habían llamado Sonata del Recuerdo, un nombre que ahora parecía una cruel ironía. Era su obra maestra secreta, la prueba de que, a pesar de sus diferencias, sus almas musicales estaban entrelazadas. Juraron nunca compartirla con nadie. Era suya, solo suya. El juramento roto resonó en la mente de Leonardo con la fuerza de una traición. ¿Quién se atrevía a profanar su santuario más sagrado? La confusión se convirtió en una rabia helada. Con pasos rápidos y decididos, se dio la vuelta y marchó de nuevo hacia la entrada, listo para enfrentarse al impostor que se había atrevido a robar su pasado. Cada fibra de su ser estaba tensa. Iba a desenmascarar a ese charlatán, a exponer su fraude frente a todos. Mientras se acercaba, la melodía alcanzaba su clímax, una cascada de notas tan dolorosamente hermosas que lo obligaron a detenerse una vez más. El sonido no era una imitación, tenía el mismo sentimiento, la misma alma, la misma imperfección perfecta que solo Mateo podía darle. Y fue entonces, en medio de esa epifanía musical, cuando Leonardo levantó la vista y realmente miró al hombre que tocaba. El mundo se inclinó sobre su eje, la realidad se fracturó en 1.000.000 de pedazos. Bajo la capa de suciedad, la barba descuidada y las arrugas de una vida dura, estaban los ojos de su hermano. Los mismos ojos castaños que conocía mejor que los suyos, ahora llenos de una tristeza infinita. La forma en que sostenía el violín, la pasión con la que cerraba los ojos en los pasajes más emotivos, la postura de sus hombros, todo era Mateo. El vagabundo, el mendigo, la ofensa a su vista, era su hermano perdido. El aire se solidificó en los pulmones de Leonardo. El tiempo se detuvo. El sonido del violín fue lo único que quedó. Un juez y un jurado que lo declaraba culpable de la peor ceguera, la del corazón. Había humillado, insultado y expulsado a la persona que había buscado desesperadamente durante 15 años. Lo había tenido enfrente y no lo había visto. El director de orquesta, el gran Leonardo Vargas, se tambaleó hacia atrás, su rostro una máscara de horror puro. El color desapareció de sus mejillas y una náusea helada subió por su garganta. No podía ser. Era una pesadilla, una alucinación provocada por la culpa. Pero la música no mentía. La sonata del recuerdo seguía sonando, y cada nota era una acusación, un recordatorio de su crueldad, de su arrogancia, de su fracaso monumental como hermano. La pieza que simbolizaba su unión ahora se erige como el testamento de su desconexión. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido en un hombre que juzgaba tan duramente por la superficie, incapaz de reconocer a su propia sangre? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El violín finalmente cayó. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier sinfonía. El violinista abrió los ojos y su mirada se encontró con la de Leonardo. En ese instante, Leonardo supo, sin la menor sombra de duda, que había cometido el error más devastador de su vida. El hombre que acababa de echar como a un perro era Mateo, su hermanito. La revelación no fue un susurro, fue una explosión que destrozó su mundo de cristal y lo dejó de rodillas en medio de las ruinas de su propio orgullo. La gente a su alrededor lo miraba, confundida por su repentina palidez y su expresión de absoluto espanto, sin entender la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Mateo? La palabra salió de los labios de Leonardo como un susurro ahogado, un fantasma de voz. Luego, rompiendo el estupor, gritó su nombre con toda la fuerza de sus pulmones, un grito que rasgó la noche y que contenía 15 años de búsqueda, culpa y anhelo. ¡Mateo! El violinista, que ya se daba la vuelta para marcharse, se congeló. Nadie lo había llamado por ese nombre en una eternidad. Se giró lentamente, sus ojos abiertos de par en par, viendo a su hermano mayor correr hacia él, tropezando, con el rostro descompuesto por el llanto. Los guardias de seguridad se detuvieron sin saber cómo reaccionar.
Los invitados de la gala murmuraban, sus teléfonos móviles listos para capturar el inesperado drama. El prestigioso director había perdido por completo la compostura. Leonardo llegó hasta él y cayó de rodillas en la acera fría y sucia. Agarró los bordes de la raída chaqueta de su hermano, sus lágrimas mojando la tela gastada. «Mateo, perdóname, por favor, perdóname», sollozaba sin control. «Soy un idiota, un ciego, no te vi, perdóname». Era una escena impactante. El hombre que personificaba el poder y el control ahora estaba reducido a un suplicante, despojado de toda su arrogancia, mostrando una vulnerabilidad que nadie había presenciado jamás. Mateo lo miraba desde arriba, su rostro una mezcla de shock, confusión y un dolor antiguo que resurgía con fuerza. Ver a su hermano, el hombre que había sido su ídolo y su verdugo, destrozado a sus pies, era algo para lo que no estaba preparado. Las defensas que Mateo había construido durante 15 años comenzaron a temblar. El odio y el resentimiento que había albergado por tanto tiempo se enfrentaban ahora a la imagen de un Leonardo roto y arrepentido. «¿Leo?», susurró, la voz ronca por la falta de uso y la emoción. Era la primera vez que pronunciaba su apodo en más de una década. Leonardo levantó la vista, sus ojos suplicantes encontrando los de su hermano. «Sí, soy yo, Mateo, soy yo. Te encontré, o tú me encontraste a mí. Por favor, no te vayas otra vez, no me dejes otra vez». El mundo exterior se desvaneció para ellos. Solo existían dos hermanos, perdidos y encontrados en la entrada de un teatro, rodeados por el eco de una sonata que había logrado lo que el tiempo y la distancia no pudieron: reunirlos. Leonardo, sin importarle las miradas curiosas ni las cámaras de los teléfonos, ayudó a su hermano a ponerse de pie. Lo abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que pudiera desvanecerse si lo soltaba. Mateo permaneció rígido por un momento. El contacto físico después de tanto tiempo se sentía extraño, abrumador. Pero entonces el calor del abrazo de su hermano mayor, un recuerdo casi olvidado de su infancia, derritió una capa de hielo alrededor de su corazón. Lentamente levantó sus brazos y correspondió al abrazo. En ese momento, Leonardo supo que tenía una segunda oportunidad. «Vámonos de aquí», dijo Leonardo, guiando a Mateo hacia el coche negro que esperaba. Ignoró las preguntas de la prensa que ya se había congregado y las miradas atónitas de sus patrocinadores. Nada importaba más que el hombre a su lado. En el silencioso lujo del apartamento de Leonardo, con vistas a toda la ciudad de Boston, el contraste con la vida de Mateo no podía ser más abrumador. Se sentaron uno frente al otro, el silencio lleno de palabras no dichas. Fue Mateo quien lo rompió. «Me fui por tu culpa, Leo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Me estabas ahogando. Convertiste la música, lo único que yo amaba, en una competencia, en una obligación. Ya no era mía, era tuya, tu proyecto». Leonardo no lo interrumpió. Asintió, aceptando cada palabra como un golpe merecido. «Lo sé», respondió con la voz rota. «Estaba ciego, ciego de envidia, de ambición. Tú tenías el don, el verdadero don, y en lugar de celebrarlo, quise controlarlo. Fui un monstruo». Mateo le contó fragmentos de sus 15 años de exilio, los trabajos precarios, las noches en la calle, la soledad. Le explicó que había adoptado el nombre de Daniel para borrar su pasado, para liberarse de las expectativas que casi lo destruyen. Nunca dejó de tocar, porque el violín era su única forma de hablar consigo mismo, de recordar al niño que fue. Leonardo escuchaba, y con cada palabra sentía que una capa de su arrogancia se desprendía, revelando al hombre arrepentido que había debajo. No ofreció excusas, solo su dolor y su remordimiento. «Quiero enmendarlo, Mateo, si me dejas, no por mí, sino por ti, por nosotros». La sinceridad en sus ojos era innegable. Por primera vez en muchos años, Mateo sintió que su hermano mayor no lo estaba mirando como a un prodigio, sino como a una persona. Los días siguientes fueron un delicado proceso de redescubrimiento. Leonardo canceló todos sus compromisos, dedicando cada minuto a su hermano.
Lo primero que hizo fue llevarlo a comprar ropa nueva y asegurarse de que recibiera atención médica. Pero entendió que las heridas más profundas de Mateo no eran físicas. No lo presionó, no lo atosigó con preguntas. Simplemente estuvo ahí, presente. Le preparaba el desayuno, se sentaba en silencio mientras Mateo miraba por la ventana, asimilando su nueva realidad. Le devolvió el espacio que una vez le había robado. Una tarde, Leonardo entró en la habitación de invitados y encontró a Mateo afinando su viejo violín con un cuidado reverencial. Era el mismo instrumento que su padre les había regalado, el que Mateo se había llevado consigo en su huida. Una tarde, Leonardo entró en la habitación de invitados y encontró a Mateo afinando su viejo violín con un cuidado reverencial. «¿Nunca lo vendiste?», dijo Leonardo suavemente desde la puerta. Mateo negó con la cabeza sin levantar la vista. «Es lo único que me quedaba de casa, de ti». Esas palabras fueron un regalo para Leonardo. Se acercó y se sentó en el borde de la cama. «¿Tocarías para mí?», preguntó, su voz desprovista de cualquier exigencia. «No como el director de orquesta, solo como tu hermano». Mateo lo miró y una pequeña sonrisa, la primera que Leonardo veía en 15 años, se dibujó en su rostro. «Solo si tú escuchas», respondió. Y entonces, en la quietud del lujoso apartamento, la sonata del recuerdo volvió a sonar. Pero esta vez no era un lamento, ni una acusación. Era una conversación, una melodía de perdón. Leonardo cerró los ojos y escuchó. Realmente escuchó. Escuchó la soledad de su hermano, su dolor, pero también su increíble resiliencia y la pureza de su talento intacto. La música llenó el espacio entre ellos, sanando las viejas grietas con cada nota. Cuando Mateo terminó, el silencio que siguió no fue incómodo, sino pacífico. «Tu música es el alma misma, Mateo», dijo Leonardo, con las lágrimas corriendo por su rostro una vez más. «Y yo casi la destruyo». Mateo dejó el violín a un lado. «Casi», repitió. «Pero el alma es fuerte, Leo, y la música siempre encuentra el camino de vuelta a casa». En ese momento, Leonardo supo lo que tenía que hacer. No para limpiar su imagen, sino para honrar el don que casi había perdido para siempre. Esa noche, en la gala del Symphony Hall, ante la élite de Boston y la crítica musical más importante del país, Leonardo Vargas subió al podio, pero no levantó la batuta. En su lugar, tomó el micrófono. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando con una humildad que nadie le conocía. «Esta noche esperaba dirigir una sinfonía, pero el destino me ha regalado una lección mucho más grande. Durante años he buscado al mejor músico del mundo. Hoy, con el corazón lleno de una alegría que no merezco, puedo decirles que lo he encontrado». Hizo una pausa y todas las miradas se clavaron en él. No estaba en Viena ni en París, estaba en la puerta de este teatro y mi arrogancia me impidió verlo. Por favor, denle la bienvenida al compositor y violinista más brillante que he conocido, mi hermano, Mateo Vargas. Las puertas laterales se abrieron y Mateo entró al escenario. Llevaba un traje elegante, pero en sus manos sostenía su viejo y gastado violín. El público jadeó, reconociendo al hombre que días antes había sido expulsado. Sin decir más, Leonardo tomó un segundo violín y los dos hermanos, uno al lado del otro, comenzaron a tocar la sonata del recuerdo. La interpretación fue mágica, una fusión de técnica y emoción que dejó a todos sin aliento. Era la historia de su vida, contada a través de la música, la rivalidad, la pérdida, el arrepentimiento y finalmente la redención. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio sobrecogedor llenó el teatro, seguido de una ovación estruendosa que pareció no tener fin. Esta historia nos ha tocado el corazón sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y el poder redentor del perdón. Si ustedes también creen que la familia es el tesoro más grande, que el amor es más fuerte que el orgullo y que nunca es tarde para enmendar nuestros errores, deja un like y comparte este video.
Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has juzgado a alguien injustamente y luego te has arrepentido? ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad? Comparte tus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbete para más historias que demuestran que las segundas oportunidades existen. Y recuerda, la verdadera música no está en las notas, sino en el corazón que las interpreta. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará tu alma. Los amo, criaturas del corazón. ¡Chao!